aquí donde tú vives. Bienvenidos a Reto Proactivo, su programa semanal donde discutimos casos de éxito, historias inspiradoras y grandes ejemplos de sinergia social que nos han permitido a lo largo del tiempo conocer más a los actores sociales, indagar acerca de cómo empresas y empresarios logran temas significativos que generan un cambio y finalmente entrevistarnos con representantes a nivel nacional con esta experiencia. Mi nombre es Alona Starostenko y es un gusto compartir el día de hoy con ustedes una entrevista especial que tenemos con Carlos Pulido, director de desarrollo, que nos acompaña el día de hoy. Carlos, bienvenido. Alona, ¿cómo estás? Muy bien. Hasta que se nos hace estar sentados en el mismo set, trabajamos mucho afuera del programa y bueno, vale la pena hablar de Fundación Merced. Es un sello, una insignia que habla por sí misma. Sin embargo, los nuevos que escuchan este programa seguro que han escuchado, pero no saben la historia novedosa que hubo detrás y lo que hacen hoy. ¿Cómo no? Pues gracias, Alona, y déjame platicarte un poquito, porque me presentaste como director de desarrollo, pero no dijiste de dónde. Entonces, de Fundación Merced. Así es. Fundación Merced es una fundación de origen mexicano, creada en el Distrito Federal hace 50 años. El año pasado cumplimos 50 años de haber sido fundados. Y básicamente se originó con la intención de la familia Munguía de apoyar organizaciones que pudieran hacer, que estaban haciendo ya, realizando trabajo de solidaridad con población vulnerable, básicamente niños y jóvenes. Entonces la fundación fue creada con esa intención. Sin embargo, a los 30 años de existencia, menos 25 años de existencia, uno de sus presidentes, que había sido fundador de la fundación, don Alberto Núñez de Esteva, tuvo la brillantísima y yo diría la visionaria imaginación de poder lanzar a la fundación a ir más allá de solamente entregar recursos financieros a organizaciones de la sociedad civil. Se percató de una necesidad que en ese entonces era muy clara y que sigue siendo desgraciadamente clara, de la necesidad de que las organizaciones trabajaran con mayor seriedad, con mayor profesionalismo, no solamente con la buena voluntad con la que se suele trabajar, sino que se le incorporaran todas las metodologías y estrategias que se utilizan para sacar adelante una empresa productiva exitosa. Entonces empezó Fundación Merced hace 30 años de esto, 25, 30 años, a canalizar muchos de sus esfuerzos a capacitar a organizaciones de la sociedad civil con programas de formación, de divulgación, de información, y años después en un programa de acompañamiento y de incorporación de empresarios y de fondos nacionales e internacionales para apoyar obras de sociedad civil que estuvieran trabajando en causas que auguraran un futuro mejor. ¿Qué quiero decir con esto? No solamente apoyar financieramente, sino apoyar en un impulso que se dirigiera al desarrollo autosustentable de esas organizaciones. Te estoy hablando de que esto empezó hace 25 años, cuando no se hablaba de estos temas ni de estos, no se tenían estos conceptos acuñados todavía en lo social. Yo te diría que Fundación Merced tiene el chiste y el privilegio de ser de los fundadores y de los creadores de muchos de estos conceptos que ahora se manejan mucho como emprendimiento social, responsabilidad social empresarial, etcétera. Nosotros estamos metidos en ese quehacer desde hace ya más de 30 años.
Es bien importante porque la historia y el momento que platicas, bueno, partimos de hace décadas, ¿no? Donde tal vez al inicio se hablaba más de filantropía, de asistencialismo, Así es. Se atendían obviamente grupos vulnerables, como tú decías, niños, problemas, desastres naturales, que Así lo vemos seguido, y de repente algo que me llama la atención, Carlos, es el cambio de mentalidad de la propia sociedad, de darse cuenta que el sector social no es solo filantrópico, que puedas trabajar en alianza con ellos, es decir, empresarios. ¿Qué bondades comienzan a surgir a partir de esta nueva forma? Recientemente fuimos testigos de una cantidad de acontecimientos en la República Mexicana con motivo de los eventos estos atmosféricos de ciclones y huracanes. Y escuché yo en la televisión un comentario que hacía algún ciudadano de que lamentaba mucho el que no hubiera habido la suficiente precaución, o sea, anticipación al desastre, y que muchos de los desastres que se provocan son precisamente por falta de participación de la sociedad civil. O sea, si la sociedad civil en su quehacer diario tuviera más cuidado de sí misma como sociedad, como organización, no tendría que estar esperando que alguien los organizara y que alguien llegara a resolver los problemas que se les provocó. Entonces yo te diría que la conciencia cívica es muy importante. La conciencia cívica que hace que te aboques a resolver tus problemas y que no estés esperando que alguien te los resuelva. Yo diría que el trabajo con sociedad civil es un trabajo fundamentalmente fincado en los derechos humanos y en la democracia. Democracia en el sentido etimológico de la palabra. El poder en el pueblo, el poder del ciudadano de todos los días que toma conciencia de las necesidades que tiene y que comienza a actuar para resolvérselas a sí mismo, sin estar esperando que un Estado protector o una iglesia sobreprotectora les garantice la satisfacción a sus necesidades. Yo diría que ya terminó esa época y estamos empezando en una época en que la sociedad civil cada vez es más consciente de su capacidad y su potencial para poder resolver los problemas que está padeciendo. Es bien importante e interesante porque pareciera que en México de cierta forma es nuevo esto de trabajar en organizaciones de la sociedad civil ya de forma profesional. Mucha gente lo ha hecho voluntariamente, lo hace día a día sin obtener ningún recurso, un beneficio por amor al arte. Y tenemos países como Estados Unidos, el otro día estaba revisando estadística, donde el 40% de los estadounidenses tienen cultura de donación. O sea, de tu quincena tú ya tienes designado cierto recurso para tal fundación. Y aparte de esto, de las tasas de empleo que tienen de profesionistas egresados se integran a las OSCs. Así es. Mientras que en México profesionalmente había escuchado de 2 a 4% y ni siquiera eso de la población está integrada en esto. No. Yo diría que a ese respecto somos unos bebés como sociedad civil y yo diría que es una gran oportunidad. Yo frecuentemente cuando platico con jóvenes les diría y se los digo que trabajar en sociedad civil es algo parecido a la experiencia que deben haber tenido los primeros compañeros de Cristóbal Colón cuando llegaron a territorio americano. Descubres todas las oportunidades. Trabajar en sociedad civil yo diría que es una gran vertiente que se le abre a toda joven y todo joven desde temprana edad. Hay un muchacho, hijo de un empresario muy reconocido en México, que echó a andar una iniciativa que tiene pues presencia en prácticamente 130 países del mundo entero, que es llegar a instituciones muy jóvenes, desde educación básica, primaria, secundaria, y presentarles a los jóvenes la invitación a que sean conscientes de problemática social que les rodea y que generen soluciones a las mismas. Yo te diría que esta educación que está generando este chico, concretamente es hijo de las grandes familias regiomontanas, es un simiente maravilloso que va generando una nueva forma de entendernos como sociedad civil. Y así como de pronto aparecen nuevas vertientes en la música, en el arte, yo te diría que en lo social, esta es una vertiente que está despertando estrepitosamente.
Y hablando de vertientes y despertar, creo que vale la pena voltear a los jóvenes, ¿no? Comenzamos a ver, muchas veces hablamos con invitados que hablan de los chiquitines y siempre dicen, vienen con un nuevo chip. Es decir, el niño ya regaña al papá porque si no hace como se debe el desecho de basura, ¿no? O el niño le preocupan los animales, los árboles, el oxígeno, quiere tener huertos verdes. Ya es una nueva generación de conciencia, que esta conciencia creo que históricamente hablando siempre ha estado ahí, pero hay como este repensar, retomarlo, ¿no? Mira, yo te diría que la evolución social es irreversible. ¿Qué quiero decirte con esto? Que acontecimientos, y esto incluso la física nos lo demuestra, acontecimientos muy lejanos aparentemente en distancias o en tiempos, no llegamos a medir la repercusión que puede llegar a tener en el cercano tiempo o en el cercano distancia. Yo te diría que el siglo XX fue un detonador social impresionante. Empezó con detonaciones sociales fortísimas a nivel mundial, que quienes fuimos testigos de ellas, yo soy de la primera mitad del siglo XX y me tocó ver todo el segundo siglo, toda la segunda mitad del siglo XX en donde se evolucionó, pero espectacularmente. Y muchos de los acontecimientos sociales que se dieron en ese entonces, hoy estamos viendo algunas manifestaciones de esto. Déjeme quedarme en una sola. Manifestaciones que se iniciaron en Europa, básicamente en Francia en los años 1800, 1789, en donde se proclama por primera vez el derecho de los seres humanos a ser considerados humanos como tales, y que por lo tanto comienzan a cundir una serie de culturas alrededor del derecho a la información, del derecho a la participación. Pues te estoy hablando de hace 200 años, que hoy comenzamos a darnos cuenta de cómo esos actos sociales distantes en tiempo y en geografía repercuten en la sociedad mexicana el día de hoy. El día de hoy en la sociedad mexicana, un niño puede exigir sus derechos en el salón de clases y en su casa, gracias a que los franceses hace 200 años se preocuparon por hacerlo en una micro sociedad como era la parisina. Es impresionante, ¿no? Y como la revolución humana renacentista en la Europa italiana o en la misma Rusia de principios del siglo XX, la revolución de los bolcheviques, todas estas revoluciones, después las de los jóvenes en los 60s, en los París y en los Estados Unidos y en toda América Latina, pues van repercutiendo al grado de que hoy un niño puede exigir sus derechos en su casa y puede exigir su derecho, como dice Quino, el caricaturista, cuando Mafalda es exigida por parte de su madre a tomarse la sopa, simplemente le responde a la madre: mamá, recuerda que tenemos la misma antigüedad, tú de madre y yo de hija. O sea, este discurso del derecho de las personas a exigir y a ejercer a plenitud sus derechos se inició hace muchos años, unos cuantos, 100, 200, pero está repercutiendo en todo acto social en todo el mundo. Yo te diría que no hay un chino que hoy se deje manipular como se dejaban los chinos hace 20 años. Así es, Carlos, es extraordinaria esta historia, como todas tus vivencias, porque como bien lo dices, bueno, partes de décadas anteriores, el día de hoy compartes con nosotras esta historia. Nos vamos a ir brevemente a corte comercial y regresando profundizaremos un poco más para conocer la trayectoria de Fundación Merced y específicamente qué programas, qué estrategias han empleado, que han hecho su organización como un caso de éxito y un fundamento importante a estudiar en México. Regresamos. Ultra Televisión presenta. La publirelacionista y filántropa Raquel Besudo rescata y reconoce en cada emisión lo más valioso e interesante de sus invitados. Destacadas personalidades del acontecer diario de nuestro país, en una charla amable que descubre lo más valioso de cada uno de ellos, en pos de un México mejor. Sí, con Raquel Besudo.
Continuamos con Carlos Pulido, que nos explorará un poco acerca de cuáles son los programas y cómo Fundación Merced ha mostrado y ha generado estrategias, programas eficientes, que bueno, ¿quién mejor que tú para platicarnos? Gracias, Alona. Mira, Fundación Merced, como te decía, fue una iniciativa social de hace 50 años por un grupo de empresarios industriales mexicanos que echaron a andar en una fundación con la intención de poder hacer mejor el bien, ayudando a las instituciones a hacer mejor el bien. Que es importante retomar el tema de hacer el bien y enfocarlo hacia el sentido de cómo puedes con esta trayectoria tomar el bien, porque el bien creo que es algo muy abstracto. Es algo muy abstracto y puede ser peligroso, porque puede ser pretexto para que hagas el bien que tú consideras que es importante hacerle a alguien que no quiere ser beneficiado o que quiere ser obligadamente beneficiado a tu estilo y a tu forma de entender el bien. Y entramos con necesidades artificiales, que es bien peligroso, cosa que se hace en muchos programas. Artificiales e irrespetuosa de la idiosincrasia del ser humano en general. O sea, poder considerar que lo mejor que te puede pasar es ser como yo, es uno de los grandes riesgos que existen en el interactuar humano. En Fundación Merced, precisamente uno de los ejes en los que nosotros trabajamos desde hace ya 25 o 30 años es en un profundo respeto a las personas con las cuales trabajamos. Yo diría, incluso es una máxima que manejamos, nosotros no apoyamos a la gente, nosotros acompañamos a la gente. Y acompañamos a las personas de instituciones, de comunidades, de organizaciones sociales, en la búsqueda genuina que ellos quieran iniciar con los recursos y la capacidad que esas organizaciones tengan para sí mismas. Llegar a otorgar una dádiva, por muy gratuita que sea, acaba siendo muchas veces una imposición. Para nosotros en Fundación Merced y los programas y servicios con los que contamos tienen una acendrada convicción humanista, respetuosa de los derechos a la diversidad, de los derechos a la genuina forma de ser individuos en sociedades que son multiculturales. ¿Qué más? No creo que haya una cultura o un país que no tenga la pluralidad que tiene el pueblo mexicano. Pero trabajar para y con los demás tiene su chiste porque tienes que estar permanentemente consciente de que no tienes derecho a imponer ninguna forma de ver la vida, que tienes toda la obligación de presentar tu forma de ver la vida de tal manera respetuosa que el otro no sienta que el único camino es el que tú le ofreces, sino que el otro pueda ir encontrando a través de la capacitación caminos que le permitan abrir sus propios caminos con sus propias capacidades, su propia visión de la realidad. Yo diría que esto es uno de los méritos que yo podría exaltar de Fundación Merced, una profunda convicción respetuosa de la diversidad y la pluralidad cultural. ¿Qué hacemos? Trabajamos con programas de capacitación a través de diplomados, generando alianzas importantes. A nivel nacional tenemos presencia en más de 26, 27 ciudades, a donde trabajamos cursos de capacitación para organizaciones de la sociedad civil. Tenemos programas de acompañamiento a las organizaciones, a estos programas les llamamos de fortalecimiento, lo hacemos en un programa ahora han dado mucho en llamarle a esto los consultores coaching, anteriormente le llamábamos acompañamiento, pero en este proceso de consultoría o de acompañamiento hacemos que las organizaciones vayan caminando a su paso, encontrando formas de trabajar con mayor consolidación y mayor solidez su trabajo social. Y otro quehacer de Fundación Merced que yo te diría que es muy importante es lo que llamamos el área de inversión social. ¿Qué es el área de inversión social? Es un área en donde nosotros ofrecemos con mucha claridad a inversionistas, generalmente empresarios, generalmente organizaciones tanto nacionales como internacionales que cuentan con recursos financieros y una intención de consolidarse, de solidarizarse con causas sociales en donde hace falta el trabajo colectivo. Nosotros les hacemos ofertas de programas
solidarios para que financien estos, y que a través de concursos nosotros lanzamos a la sociedad civil en general para que distintas organizaciones de todos los rincones de México puedan en un momento dado acceder a recursos que por sí mismos no acudirían si no hubiera esta iniciativa de ser mediadores. Entonces, esta mediación que hace Fundación Merced en sus programas de inversión social considero que es otra línea muy importante. Y todo ello con este valor, esta filosofía de ser profundamente respetuosos de la capacidad que tienen las comunidades, las personas, de encontrar caminos que les permitan ser cada vez más maduros y más autosuficientes. O sea, evitamos a como dé lugar el promover y el incentivar acciones que encaminen a la dependencia, que encaminen al asistencialismo. No estamos en contra de asistir, estamos en contra del abuso que se hace de la asistencia, que la lleva al asistencialismo. Así como el ser una persona de fe es muy importante, cuando la persona exagera se vuelve fanático, y cuando la persona que asiste exagera se vuelve asistencialista. Entonces, en Fundación Merced tratamos de impulsar más el desarrollo del otro a partir de las capacidades que el otro tiene de descubrir ese potencial que todos los seres humanos tenemos de encontrar solución a nuestros propios problemas. Y creo que, Carlos, tú subrayas un punto fundamental que vale la pena explorar a todos los televidentes que nos ven. En el tema, cuando tratamos de trabajar en temas sociales, en hacer desarrollo, enfocarnos hacia una causa, vale la pena siempre, bueno, yo siempre lo he dicho, tomar un poquito de investigación antropológica, claro, estar documentando, porque vemos muchos programas de organismos diversos, ya sean empresariales, individuales, gubernamentales, que toman la decisión de atender un mal, pero ese mal no se rastrea a fondo. Entonces, ¿qué pasa? Hay siempre efectos colaterales. Y yo te preguntaría, con un programa tan diverso como Fundación Merced, ¿quiénes son las caras beneficiadas? Es decir, ¿a qué sectores estás impactando tú con todos tus programas? Yo te diría que no hay un sector de la sociedad al que no querramos nosotros acompañar. Y esos sectores aparentemente pueden ser a veces los más necesitados, los que encontramos o describimos como los más vulnerables por falta de oportunidades en su desarrollo. Pero yo te diría que hay otro grupo muy importante, los que han tenido grandes oportunidades, pero no han tenido la oportunidad de reflexionar de sus oportunidades. Entonces, hay ocasiones en que el sector que ostenta la capacidad de producción y la capacidad de canalización de sus recursos no tiene la suficiente preparación y conciencia como para entender lo importante que es que todos invirtamos en todos. Entonces yo te diría que no hay una población a la que no atendamos, que no nos preocupemos de acompañar. ¿Qué te digo con esto? Pues que acompañamos a organizaciones desde sus órganos patronales. Hay ocasiones en que el patrono, el individuo con la mejor intención del mundo, por falta de reflexión, como tú mismo apuntas, se orienta a atender una manifestación de falta de equilibrio o de pobreza sin ir directamente a los orígenes, a las causas que generan estas manifestaciones. Y este tipo de atención social es absolutamente sintomática y yo diría superficial. Entonces, en este sentido, ser un agente de conciencia dentro de lo que es el trabajo de sociedad civil a veces no es fácil, porque tienes que enfrentar a gente con un corazón de oro, pero con una falta de formación clara en lo antropológico, en lo sociológico, en lo político, en lo social, que les lleva a veces a generar programas que, lejos de generar desarrollo, generan involución social. Entonces, sí, definitivamente la formación es requerida en todos los niveles. Es bien importante, ¿no? Repensar el nuevo modelo, y en Reto Proactivo siempre nos gusta preguntarles tu reto como persona, como profesional, como humano, y tu reto con Fundación Merced, que apunta hacia México. Te respondería primero el segundo. El reto de Fundación Merced, lo decimos y lo declaramos, es continuar en esta búsqueda seria y profesional de encontrar caminos que nos permitan acompañar a organizaciones y a personas
en esa búsqueda de soluciones para los grandes problemas que nos aquejan como resultado de la falta de justicia, falta de equidad, falta de respeto a nuestros derechos, incluidos nosotros mismos. Entonces Fundación Merced está preocupada por encontrar todos los caminos que vaya encontrando, todos los aliados que pueda encontrar, a todas las personas que pueda acompañar en este proceso. Y como persona yo te diría, estimo que por la estadística que se maneja de longevidad, me quedarán unos 15 a 20 años si me cuido para poder seguir produciendo socialmente. Yo no quisiera morir sin haber dado mi último esfuerzo por contribuir en una comunidad como en la que he vivido, en este caso la cultura mexicana, para que crezcamos en una mayor conciencia social y en una profesionalización de nuestro quehacer solidario con las personas que más necesidad tienen de descubrir sus caminos. Y Carlos, el mensaje que tú nos dices, bueno, hablamos de un hombre honorable, un hombre de trayectoria, y que antes que todo hace esto desde su centro, desde su humanismo, desde su virtud de ayudar al otro. En este ayudar al otro creo que aprendemos muchísimo a que el ayudar no solamente está en esquemas de programas o de dar la mano, el ayudar va más allá, el ayudar es un cambio de forma de ser, de pensar. No sé si nos dé tiempo, pero te cuento una anécdota que me generó una sacudida en mi conciencia muy tempranamente, entraría yo no más de 12, 13 años, y asistía yo a un colegio confesional en ese entonces, y la forma como nosotros éramos invitados a ser solidarios con niños y niñas que tenían condiciones diferentes a las nuestras, era catequizarles. Entonces era yo catequista de niños muy pequeñitos. Y en algún momento, en una de las ocasiones a las que asistí a catequizar niños, me percaté que había una niña ausente. Pregunté por ella y me dijeron que estaba enfermita en su casa. Fui a visitarla a su casa, una casa de cartón, entre una cueva de basura, que era donde nosotros hacíamos esta labor social. Y la niña estaba prácticamente agonizando, era una niña de unos 7, 8 años de edad. La niña agonizaba con una sonrisa de oreja a oreja, con una felicidad interior, que en el momento que yo me di cuenta de aquello le dije, ¿por qué estás tan feliz, Mari? Me dijo, es que mi catequista anterior me enseñó a que cuando uno se muere, uno se va con Dios. Cuando yo escuché aquello, la reflexión que fue para mí definitivamente un caerme del caballo, fue darme cuenta de cómo una persona desconocida hizo hacia otra persona desconocida un bien inconmensurable. Me di cuenta del poder que tenemos los seres humanos, de poder acompañar a otros seres humanos y no darnos cuenta de la repercusión que tienen nuestros actos. Yo te puedo decir, a partir de ese día, trato de ser consciente de que cada acto de mi vida puede repercutir en acciones que yo desconoceré, nunca seré testigo de ellas, y las personas que las vivirán no sabrán que el origen pudo haber estado en una persona también desconocida para ellas. Entonces, esto para mí es algo muy importante, darme cuenta de que el reconocimiento de nuestra valía está en reconocer lo anónimo que es la aportación al género humano. Carlos, está fascinante la historia, nos deja, yo estoy a dos de echar la lágrima, porque realmente es cuando grandes cambios como ese pasan en ti, simplemente no lo puedes evitar. Espero que cada uno que nos esté escuchando reflexione con Carlos y conmigo un poco qué les ha pasado a ustedes en su vida o si están dispuestos a descubrir este cambio, y finalmente acordarse que la labor está dentro de uno, ¿no? Y el descubrir también. Entonces, dense la oportunidad. Carlos, gracias por ser un legado, un mexicano digno y honorable. A Leona, un último comentario. Un buen amigo me lo enseñó. Me dijo, lo importante no es hablar con Dios, sino oírlo. Si tú tienes los oídos abiertos, tú escuchas. Es lo más importante, y la apertura, como dices. Seguiremos a Fundación Merced y bueno, todo este gran trabajo a través de la información que aparece a continuación. Nos vamos a corte comercial y regresando nos entrevistaremos con Greenpeace. Regresamos.
Hola, soy Carlos y soy empresario como Pepe y Toño. Este es mi negocio. Hoy trabajan alrededor de 750 personas. Si no me hubiera decidido, ¿habríamos llegado hasta aquí? Descubre más sobre Carlos y su historia en yomedecidí.com. México necesita más emprendedores. ¿Te animas? Hola, ¿qué tal, chicos de Ultra Televisión? El día de hoy nos encontramos en Starling Viñaris, una winería ubicada en el condado de Napa, California. Síganos en nuestro recorrido. Continuamos en Reto Proactivo, explorando ahora la parte ambiental que es sagrada para nosotros y tenemos invitados especiales, Lisbeth y Cristian, que nos acompañan de Greenpeace. Bienvenidos. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto tenerlos acá porque efectivamente ustedes tienen el honor de representar una instancia tan grande y de tantísima trayectoria a nivel nacional, internacional, y no se diga todo lo que ha hecho Greenpeace. Creo que más de uno lo hemos visto, pero realmente, ¿qué hay detrás de este concepto? ¿Cómo surge? ¿Qué es Greenpeace, Cristian? Ok, pues Greenpeace surge en los años 70, principalmente por la onda hippie, principalmente en Amchica, que se estaban dando pruebas nucleares por parte del gobierno francés. Entonces, una parte de personas que se dedicaban a las protestas de una forma pacífica van a esta zona a esta denuncia totalmente pacífica, denunciar que el gobierno francés pues obviamente está atacando, ¿no? Entonces, en ese inicia Greenpeace. Aquí en México recientemente cumplió 20 años, hemos tenido grandes logros como santuarios balleneros, también normas de calidad en cuestiones de focos ahorradores, ¿no? Entonces, es una gran riqueza que tiene la organización, ¿no? Es importante porque parten de muchas organizaciones pasa eso, ¿no? Que hay un tema sociocultural, hay un tema peligroso para la sociedad y bueno, se decide formular un proyecto y efectivamente Greenpeace, bueno, tú dices de esta trayectoria ya más de 3 décadas, van por la 4ª década de operación, ¿no? De los 70 más o menos. Estamos a nivel internacional, son 40 años, y a nivel nacional son 20 años. Estamos justo cumpliendo los 20 años en este septiembre, y aquí en Puebla tenemos aproximadamente 10 años. Okay. Y lo que nos encargamos nosotros como grupo local es el poder transmitir las campañas que maneja Greenpeace México a nivel internacional, a nivel nacional y posteriormente a nivel local. Y nos encargamos de ubicarlas en el estado y para darles difusión y para hacer que la gente se movilice, ¿no? En específico manejamos 5 campañas, que es tóxicos, océanos y costas, bosques, clima y energía, que ubica el cambio climático, y agricultura sustentables y transgénicos.
Es bien interesante. De estos 5 grandes campañas sociales que escucho, creo que vale la pena profundizar, ¿no? Porque hay algunas que pueden funcionar más de un lado, otras que pueden funcionar más. Por ejemplo, en el tema de bosques, ¿qué es lo que se busca? Bueno, en el tema de bosques, la idea es poder darle a conocer a la gente que no solo el hecho de reforestar por reforestar nos va a ayudar a mitigar los cambios de todo el cambio. No, nos va a ayudar a poder... Como digamos, o sea, el cambio climático no solo es lo único, ¿no? Es decir, pensar en esta parte. Porque, bueno, están los bosques y esos hay casi en todo México. Ahora, el cambio, por ejemplo, tú mencionabas los océanos. Me imagino que hay campañas que están en todo México y hay unas cuantas que están solo en zona costera, ¿o cómo funciona? No, las campañas que manejamos son en todo México. El año pasado ganamos Cabo Pulmo. Cabo Pulmo es una región que se encuentra en la zona de Baja California Sur y esta zona estaba siendo amenazada porque querían construir una zona hotelera ahí cuando es un lugar muy rico en animales, es una reserva marina que nos ayuda también a equilibrar la temperatura del planeta. Entonces nosotros logramos que se detuviera, se cancelara este proyecto turístico. Entonces hemos tenido muchos logros a nivel nacional, a nivel internacional y seguimos trabajando. Actualmente tenemos la campaña del Ártico. La intención es dar a conocer a la gente que estamos trabajando en contra de las energías sucias, en contra del petróleo. Por lo que le queremos decir que a la gente que salve el Ártico. ¿Por qué el Ártico? Porque el Ártico es una zona que por lo mismo el cambio climático se está deshielando y muchas compañías petroleras están aprovechando que el deshielo, las aguas, en aguas profundas pueden extraer petróleo y como esa zona es de todos y a la vez de nadie, pues dicen, pues de aquí somos, vamos a extraer petróleo y un derrame petrolero en esa zona puede ser devastador. Catastrófico. Y recordemos que México está rodeado por agua, entonces un derrame así en el Ártico parece que está muy lejos, pero nos afecta también. Es la campaña que estamos manejando actualmente y le queremos decir a la gente que nos apoye, que entre al sitio, que pueda ver todo lo que le platicamos, ¿no? Que vea los videos, que vea la información y que se entere de lo que está pasando. Lisbeth, es bien importante y Cristian que ustedes promueven esta causa. A veces considero que lo que pasa es, ahora vivimos estos fenómenos naturales en México y tenemos la experiencia y la certeza de lo que puede hacer la naturaleza. Sin embargo, muchas personas tal vez al no habitar cerca del Ártico o al no verlo tangible, decir, bueno, dicen que se derriten los polos, ¿qué tan cierto es? ¿Será amarillismo? ¿Será periodismo? ¿Será marketing? Entonces no creen. A mí me gustaría preguntar, ¿cómo le hacen ustedes para convencer mucho, porque me imagino que más de uno los tacha de ecologistas y cambio climático, pero realmente ustedes me imagino que como asociación tienen toda esa información de primera fuente? Así es. Obviamente se hacen estudios, ¿no? Realmente nosotros como organización no podemos abundar de un tema sin investigar previamente, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Qué estudios hemos realizado, ¿no? En este caso, pues tenemos fielmente toda esta documentación. Por ejemplo, en el caso de una campaña que se manejó con tóxicos, es denunciar a las marcas, principalmente de gran moda, que tenían aquí empresas aquí en México, que principalmente todas sus descargas iban a nuestros ríos mexicanos, ¿no? Entonces con eso tenemos la certeza de evidenciar a estas empresas para que pues digan, no hay que tanto agredir a esta parte de los ríos, ¿no? Entonces, como organización nosotros nos fundamentamos principalmente en investigación y totalmente verdadera, ¿no? Y con esto pues lo llevamos a la gente para que vea la problemática que hay. Llevándolo a la gente obviamente implica procesos sociales. Hemos visto que Greenpeace es innovador, es vanguardista, usa otros esquemas para hacer conciencia. ¿Cómo qué es lo típico que haría Greenpeace para mover a la gente? Bueno, nuestras acciones son acciones no violentas, acciones directas no violentas y la intención es impactar a la gente y gracias también a los medios de comunicación, pero siempre cuidando uno de los valores que es la no violencia. Entonces impactamos, llevamos y movilizamos a la gente con esto, inspiramos a la acción, esa es la idea. Y obviamente ustedes siempre hacen estos tratados, acuerdos, evitan que pasen como el complejo turístico que mencionabas, entre otras acciones. ¿Cómo se hace esto? ¿A nivel legal, a nivel firmas? ¿Qué instrumentos existen para gestionar? Tenemos diferentes instancias en la organización.
nosotros como grupo local a lo que nos dedicamos es a movilizar a la gente, a decirle, a contarle lo que está pasando, para que nos apoye a través de una firma, para que nos apoye a través de redes sociales, del ciberactivismo. Cabo Pulmo fue muy importante porque la ciberacción estuvo al tope, la gente por medio del Facebook, del Twitter, nos ayudaba muchísimo para poder mandar información al gobierno para detenerlo. Entonces, en este caso, movilizando a la gente. Por otra parte, los campañistas, que son los encargados de cada área, en este caso, que era océanos y costas, ellos se encargan de la parte de litigio, de la parte de investigación. Entonces, todo va acompañado, todo va compensado. Es bien importante, ¿no? Porque llevas la trayectoria de investigación, reflexionamos aparte de una problemática, pero realmente nos volvemos conscientes. Vale la pena explorar más con nuestros invitados de Greenpeace y conocer cómo el medio ambiente es un tema importante en lo local, en lo personal, en lo empresarial, en lo gubernamental, ¿no? Porque todos habitamos nuestro mundo, tenemos uso de recursos y casi nadie se pone a pensar en la sostenibilidad de recursos, que creo que es un tema que vale explorar. Nos vamos a ir a corte brevemente y recordándoles que pueden seguir a través de nuestro sitio web a todos nuestros invitados especiales que nos acompañan semanalmente en Reto Proactivo, compartiéndonos historias de éxito, casos y cómo es que le hacen para mover a México. Regresamos. Esto es Ultra Televisión. Ultra Televisión Puebla. Aquí, donde tú vives. Vive la vida ultra. Vivimos la vida ultra. Ultra Televisión. Aquí, donde tú vives. Hola, yo soy Isaac y soy empresario, como Pepe y Toño. Decidirme a crear mi propio negocio no fue fácil. Tenía muchas preguntas. Ahora solo tengo una. ¿Por qué no lo hice antes? Descubre más sobre Isaac y su historia en yomedecidí.com. México necesita más emprendedores. ¿Te animas? Para ayudar a tu mundo, comienza en casa. Sigue los tips ecológicos. Si produces tus propias hortalizas, plantas aromáticas y medicinales, además de ser muy satisfactorio, tendrás la seguridad de que estás consumiendo productos frescos y saludables. Ultra Televisión. Naturalmente ultra.
continuamos explorando con Greenpeace acerca de la importancia que tiene ser conscientes con nuestro medio ambiente. Como conocemos, Greenpeace maneja distintas campañas de impacto ambiental que están abocadas a bosques, océanos, a la naturaleza, a la fauna y finalmente la campaña de este año que nos interesa y que nos hace pensar que el enfoque de una organización tal como la que están representando ustedes se está abocando al Ártico específicamente. Y yo diría, bueno, comencemos por el Ártico. ¿Qué pasa? ¿Qué es tan grave? ¿Y qué se necesita hacer para apoyar en esta campaña? Así es, como hemos visto recientes estudios que ha hecho la organización y apoyada de otras, pues lamentablemente el Ártico se ha ido deshielando, ¿no? Entonces, esta problemática pues afecta un poco el clima, lo hemos visto recientemente, ¿no? Como pues todos los cambios de temperatura pues va afectando principalmente a nuestra sociedad, ¿no? Y con esto también aprovechan las empresas principalmente petroleras pues para llegar a esas zonas y pues empezar a la búsqueda de petróleo, ¿no? Que ese es lo que el beneficio que ellos tienen, ¿no? Entonces lo que nosotros buscamos es pues que el Ártico sea declarado Patrimonio Natural de la Humanidad, pues para que esto se pueda salvar, ¿no? Para que estas empresas principalmente petroleras pues no empiecen a devastar el ecosistema, ¿no? También importante, como hablas del ecosistema, ¿qué está pasando con los animales en el Ártico? Pues sí, lamentablemente, pues a raíz de este deshielo, pues los osos principalmente que viven ahí, pues han padeciendo, ¿no? De hambre, entonces con esto el ecosistema y la flora y la fauna que hay, pues poco a poco va a ir desapareciendo, ¿no? Y hay desequilibrio, como decíamos, la importancia de dejarlo de ver como algo tan lejano y es algo evidente, ¿no? Tenemos documentales muy interesantes también en National Geographic que comparten y que te dicen la gravedad del asunto, ¿no? Existen, creo que vale la pena analizar científicos distintos, corrientes distintas y todas te llevan a lo mismo, que es qué tanto seremos capaces de sostener y el impacto de un deshielo, ¿no? Como tal. Sí, exactamente, y como mencionaba Cristian, una de las figuras, y es parte de nuestra campaña, es el oso polar. El oso polar es un ícono para nuestra campaña, y el decirles a la gente que si en 15 años, así como vamos, el deshielo, el oso polar va a desaparecer. Entonces el oso polar ha sido nuestro estandarte también para comentarles a todos, y también para poder empoderar, como comentabas, cómo es que bajamos la campaña a nivel internacional, a nivel local. La gente ha respondido muy bien, la gente se interesa por el tema, la gente sabe los impactos que puede haber y el hecho también es que la gente entienda que el Ártico, las acciones que ellos pueden hacer para poder salvarlo y para poder salvarnos todos, porque el cambio climático nos afecta a todos. Entonces, desde lo más básico, no tirar basura, cuidar la electricidad, el apostarle por energías limpias. Es bien importante, ¿no? Estamos en reforma, en cambios, y hablamos acerca del punto de el Ártico, ¿no? Cuidarlo. Y vale la pena, tú dices algo bien fuerte, ahora ustedes tienen de insignia el oso polar. Pensar que en 15 años nuestros hijos o nietos ya ni siquiera van a tener la posibilidad de conocer este ejemplar, me parece el día de hoy, suena casi imposible, y sin embargo es tan real. ¿Cuántos especímenes han fallecido? Ya están en extinción otros tantos, flora, fauna, naturaleza. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué pronósticos tiene Greenpeace? Pues lo que nosotros queremos salvarlo, ¿no? Principalmente, ¿no? Para que la gente pues esté conociendo, ¿no? Esta riqueza que hay en la zona del Ártico y pues que no se pierda principalmente, que aún estamos a tiempo de poder atacar este problema, ¿no? Y con el poder de la gente que nos ha ayudado bastante, ¿no? Sumar más gente y que realmente es muy cercano, ¿no? Tal vez se ve muy lejano el Ártico, pero obviamente es parte de todos nosotros, ¿no? Es importante porque, bueno, hay que hacer acciones estratégicas. Ahora vienen retos. Me imagino que la gente cuestiona mucho, es decir, tú hablas de esta ciberrevolución que mueve todo, pero los que son personas de cara en cara, que se unen a sus campañas, ¿qué recursos usan ustedes? ¿Cómo hacen que tantos se muevan con ustedes y que llamen hacia la naturaleza? El hacerles entender que el deshielo nos afecta en los niveles, en el aumento del nivel del mar, que México está rodeado por agua. Entonces eso hace que la gente sepa, sí, mi familia vive en la costa, mi familia ha vivido y ha sufrido, ¿no? Todos los estragos de inundaciones, sequías y muchos problemas. La gente sí entiende, la gente sabe lo que está pasando y se preocupa. Y el hecho de tener, como te comentaba, el oso polar nos ha ayudado muchísimo. El pasado 15 de septiembre, a pesar del clima también, que estuvo muy lluvioso ese día, hicimos una rodada aquí en Puebla. Y fueron muchas personas, aproximadamente 100 personas. Fue un
un día muy, muy importante porque no solo lo replicamos a nivel local, lo replicamos en 75 ciudades de todo el mundo. Entonces, en diversas partes del mundo estábamos rodando por una misma causa, por evitar que esta zona que nos ayuda al equilibrio del planeta, al equilibrio de la temperatura del planeta y que es muy importante, sea protegida, porque implica no solamente la protección del clima, sino también la protección de diversas especies que son parte de nosotros, ¿no? Y que debemos de cuidarlas. Este evento, como lo compartes, La Rodada, me parece un concepto muy interesante, ¿no? Porque al mismo tiempo capitales distintas del mundo están levantando la voz. Entonces estamos ya en una era donde el pasar el mensaje, extenderlo, puede estar de moda, puede ser socialmente correcto, pero al final impactas a jóvenes, mueves masas, entonces se vuelve un tema no solo de ayuda porque hay una amenaza natural, sino de una conciencia real. Profundizando en esto, Cristian, ¿cómo ha sido tu experiencia como persona al colaborar a Greenpeace? ¿Qué te deja como un ser humano? Pues me ha dejado grandes experiencias, ¿no? Desde conocer a gente de diferentes áreas, porque los grupos locales son multidisciplinarios, ¿no? Cualquier persona desde mayor de 18 años puede entrar a la organización. De hecho, no tenemos como esa parte de que hay ciertos límites, ¿no? Todos podemos colaborar desde niños, jóvenes, hasta señores de gran edad, ¿no? Entonces, todos somos parte de este cambio, ¿no? Es importante el cambio. Explorando un poco, hablamos del impacto local, nacional, internacional. ¿Las campañas son totalmente idénticas o por zonas? No sé, me pongo a pensar, después de lo sucedido en Asia, ¿no? Los tsunamis, ¿se usan distintas estrategias porque las necesidades son diferentes? Sí, claro, tenemos las líneas de las campañas, pero también de acuerdo a las regiones y a las situaciones, ¿no? que imperen, sí se toman como base para poder trabajar. Claro, porque eso es bien clave, ¿no? Las necesidades son distintas, épocas y zonas y climáticos, ¿no? Ahora, estábamos hablando que ya en el mundo ya no tenemos, digamos, constancia en cuanto a clima. Estamos viendo que si antes una lluvia era normal, ahora tenemos temporales, huracanes y cada vez más va peor. Creo que un tema clave también que tratar, que se toca el medio ambiente, pero no estamos conscientes del CO2, ¿no? La cantidad de CO2 que emitimos por persona, por ciudadano, por casa, nada más por vivir, por sentarte, por trabajar, y finalmente que ese CO2 está emitiéndose globalmente a nivel país. ¿Tenemos alguna estadística o algo importante? ¿Cómo andamos en México? En cuanto a CO2, porque lo que hemos logrado nosotros es rastrear e identificar que, por supuesto, en México la buena noticia es que no contaminamos tanto como persona, ciudadano. Sin embargo, con países subdesarrollados como tal, bueno, vamos mucho atrás, ¿no? Países tales como India, que de cierta forma existen, pero todavía no hay ese nivel de industrialización. Mientras lo comparamos con Estados Unidos y también de otra forma China, pues obviamente vemos que ellos son foco rojo. Sí, totalmente, y lo que queremos es que la gente entienda que las acciones mínimas pueden ayudarte a corregir estas emisiones de CO2, ¿no? Desde lo más simple, el hecho de apagar los aparatos electrónicos, si no estás ocupando las luces, apagarlas. Ese tipo de acciones hacen que poco a poquito podamos contribuir a eso. Y sobre todo también en Greenpeace lo que hacemos es el señalar las personas, los gobiernos, quien sea que esté haciendo daño a la naturaleza o contribuyendo a que esta CO2 aumente, les decimos, ustedes son los culpables y hagan algo, ¿no? Porque obviamente no se compara que lo que nosotros como personas, como individuos podemos emitir de CO2 en comparación de industrias, ¿no? De grandes gobiernos, de grandes empresas, ¿no? Tú tocabas el tema hace unos momentos de moda, ¿no? Y si no me equivoco, hubo un estudio bien interesante que publicó Greenpeace evidenciando a ciertas como tal empresas que tienen como este rastro no positivo de desecho tóxico, ¿no? Los textileros, los que hacen moda, acerca de esto, y entonces, ¿hubo cambios a partir de esta evidencia? Sí, sí los hubo en distintos países y aquí en México también. Cristian en específico, él estuvo trabajando en investigación de ríos, de desechos de ríos, entonces él les puede dar como mucha vivencia de esto. ¿Qué pasa en esos ríos que vemos? Tenemos varios cerca y bueno, es triste. Pues sí, de hecho, pues aquí en Puebla pues tenemos el Ratoyac, ¿no? Es un gran río que es parte fundamental de Puebla. Pues sí, hicimos estos estudios y pues sí detectamos grandes sustancias como nonilfenoles,
que algunos son cancerígenos, son fosfatos. Entonces, pues sí, presionar a las empresas, ¿no?, para que pues le bajen a los niveles de contaminación, y que también el mismo gobierno la sancione de una forma fuerte, ¿no?, porque tal vez en ocasiones son muy flexibles y pues les dejan la autorización para hacer sus descargas, ¿no? Y de estas descargas que hacen, bueno, digamos a nivel industria, generalmente impactan los ríos. Hablando de descargas de casas, bueno, obviamente desechos, basura, todo esto que llega, ¿qué tipo de consecuencia tiene en el río? ¿Genera tóxicos o es decir, contaminación contra la fauna, la flora? Pues principalmente en cuestiones de las textiles, pues sus descargas son más fuertes, tienen sustancias químicas que afectan al ecosistema que vive en los ríos, ¿no? Y por consiguiente, pues esta agua pues ya no puede ser tratada para el consumo humano, ¿no? Obviamente también afecta a las descargas residuales de las casas, pero no en una gran medida como de una empresa, ¿no? Es bien importante, ¿no?, medir el cambio y cómo estamos contaminando, cómo estamos viviendo nuestra vida y qué conciencia vamos a tener ante esto. Me gustaría compartir con ustedes, antes de cerrar, su sentir, su reto con Greenpeace y como persona. Bueno, pues el reto de Greenpeace es seguir trabajando, el seguir apostándole a luchar contra todo aquel que pueda seguir devastando nuestro planeta a nivel global, ¿no? Y eso es como mi reto en Greenpeace, en coordinación acá en Puebla, pues seguir movilizando a los voluntarios para seguir trabajando, y como persona, pues el seguir aprendiendo y el seguir tratando de disminuir todas nuestras malas acciones y cambiando, ¿no?, para apostar a las energías limpias. Muchísimas gracias, Lesbia. ¿Y tú, Cristian? Pues compartir la información con toda la gente, ¿no?, con nuestros amigos, con nuestros vecinos, y sabemos que se puede realizar un cambio, ¿no? El cambio, pues si lo iniciamos poco a poco, pues y juntar a más personas sería excelente, ¿no? Pues agradecemos mucho a Greenpeace y a ustedes la presencia. Les recordamos que semanalmente pueden estarnos sintonizando con estos invitados especiales a través de Reto Proactivo. Mi nombre es Aluna Starostenko y les recuerdo que puede conocer más de la responsabilidad social, sinergias sociales y desarrollo de nuestro México. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Ultravisión, los expertos en televisión.